El lago Baikal se encuentra en el centro de Siberia. Es una gigantesca grieta en nuestro planeta, con más de 1,5 kilómetros de profundidad, la cual guarda cerca de la quinta parte de toda el agua dulce líquida del mundo. Durante la Guerra Fría, este lugar era una zona militar restringida, donde se probaba tecnología de profundidad y se entrenaba a buzos de combate de élite de la Marina. Ese verano, un grupo de estos soldados realizaba simulacros a unos 50 metros de profundidad, un sitio donde el agua se congela a unos 3 grados Celsius durante todo el año. Fue en ese momento cuando los vieron. Aparecieron 3 figuras con forma humana, de casi 3 metros de altura, que se movían en el agua oscura con una rapidez y agilidad imposibles de creer. Los testigos explicaron que vestían trajes plateados muy ajustados, cascos en forma de domo parecidos a campanas transparentes sobre sus cabezas y unos ojos enormes. Sin embargo, hay un dato que rompe cualquier lógica. No llevaban tanques de oxígeno, no tenían mangueras, carecían de aparatos para respirar de cualquier tipo. No había nada que pudiera permitir a un ser vivo sobrevivir en ese entorno. Los militares subieron y contaron lo sucedido. Aquí es donde el relato pasa de ser un misterio a convertirse en una tragedia. En lugar de rescatar a sus soldados, el oficial a cargo dio una orden que los expertos actuales consideran una de las peores decisiones en la historia del ejército soviético. Capturar a uno. 7 buzos regresaron al fondo con redes y trampas de alambre. Cuando la primera red avanzó hacia una de las criaturas, los testigos afirman que el ser levantó con calma un pequeño cilindro metálico. De inmediato, una fuerza invisible, descrita en las actas como una fuerte ola de presión, lanzó a los 7 individuos desde los 50 metros directamente hasta la superficie. No hubo paradas de descompresión, no existió oportunidad de estabilizarse. Cualquier buzo que analice esto sabe perfectamente el resultado. Un síndrome de descompresión catastrófico. No existían suficientes cámaras de descompresión operativas en la costa. 3 hombres fallecieron a las pocas horas, los otros 4 quedaron con lesiones neurológicas permanentes. El gobierno soviético ocultó todo el asunto, y el expediente se mantuvo cerrado hasta que investigadores como el antiguo oficial de la Marina Vladimir Azaza comenzaron a sacarlo a la luz pública. Su análisis fue impactante. Lo que sea que habite en lo profundo del Baikal no atacó primero. Sencillamente no permitió que lo atraparan. Antes de que pienses que esto es un caso único y aislado, debes saber que los habitantes de la zona no se asombraron. En la década de 1990, un pescador llamado Nikolai Kirib realizaba su trabajo nocturno cerca del pueblo de Kultuk, cuando sus compañeros observaron enormes siluetas humanas plateadas que saltaban fuera del agua como peces voladores. Sintieron tanto pánico de que estos seres voltearan la embarcación que arrojaron sus herramientas al agua y escaparon. Y jamás regresaron a pescar a ese sector del lago. Las historias tradicionales de Siberia son todavía más antiguas, pues hablan de los Faruni, unos seres humanoides que viven en el agua, con manos cubiertas por membranas y colas de pez, a quienes los pobladores culpaban por hundir los botes. Lo ocurrido en el año de 1982 no dio origen al mito, solo sirvió para comprobar una historia que ya tenía siglos de existencia. 5 años antes, en 1977, los soviéticos enviaron 2 sumergibles de gran profundidad, el Pisces 2 y el Pisces 7, para estudiar la geología del fondo del lago. El Pisces 7 operaba a una profundidad cercana a los 200 metros, en un lugar donde la luz del sol jamás ha existido. Con el fin de ahorrar energía, la tripulación apagó los faros exteriores. Oscuridad absoluta. De pronto, la cabina se iluminó por completo. A través de las ventanas, los tripulantes observaron una enorme esfera brillante que ardía con una intensa luz amarilla y roja, acercándose hacia ellos como si fuera un torpedo. Pasó justo por encima del casco, inundando sus ojos y paneles con un destello cegador, y luego desapareció en silencio dentro de la negrura.
Esta es la razón por la que este caso sigue vigente. El control en la superficie confirmó que el Pisces 2 todavía estaba arriba recibiendo mantenimiento. Ninguna otra embarcación, ya fuera militar o científica, se encontraba en la zona. Además, la bioluminiscencia, que es el brillo producido por seres de las profundidades marinas, es prácticamente inexistente en el agua dulce. Hasta la fecha no hay una explicación oficial para determinar qué causó una fuente luminosa tan potente y veloz a más de 1 kilómetro de profundidad. Décadas más tarde, los misterios del lago continuaban. En 2009, los habitantes del pueblo de Kurma, situado en la orilla oeste, grabaron y fotografiaron un gigantesco objeto silencioso con forma de letra V que flotaba a baja altura sobre el agua, emitiendo pulsos de una luz misteriosa. Después hizo algo que los aviones comunes no pueden hacer. Se deslizó por debajo de la superficie y se sumergió, sin dejar rastro de oleaje, salpicaduras ni alteración alguna. Este es el rasgo característico de los avistamientos en el Baikal. No se trata simplemente de objetos voladores. Son máquinas híbridas que se desplazan entre el aire y las profundidades del agua, como si esa barrera física no existiera para ellos. Dale un toque al botón de me gusta para hacernos saber que este contenido te está aportando valor. Y si estás viendo esto desde tu teléfono celular, asegúrate de presionar el botón de hype que se encuentra justo abajo. Apenas un año después, cerca del pueblo ferroviario del norte llamado Severovaikalsk, varios testigos informaron haber visto un clásico disco plateado que se movía sobre el lago. Observaron cómo brincaba por encima de la superficie del agua, tal como lo haría una piedra plana lanzada por un gigante. Una, dos veces, para luego clavarse bajo las olas sin producir ningún sonido. Los geofísicos señalan que esta localidad se encuentra en una zona sísmica activa y sugieren que los destellos podrían ser luminiscencia tectónica, es decir, descargas brillantes provocadas por la presión en las rocas. Este es un fenómeno real. Sin embargo, los testigos se mantienen firmes en un detalle. Las luces naturales no dan brincos. Ellos observaron una estructura sólida, física y metálica. Lisbianka es el pueblo turístico más famoso del lago, lo que hace que este caso sea bastante difícil de ocultar. En 1990, turistas y residentes observaron juntos una enorme nave metálica con forma de cigarro que flotaba inmóvil sobre el agua durante bastantes minutos, el tiempo suficiente para que muchos testigos la examinaran detalladamente, el tiempo necesario para percatarse de que el casco carecía de uniones, remaches o soldaduras, como si todo el objeto se hubiera fabricado en una sola pieza. De pronto, sin previo aviso, aceleró directamente hacia arriba y desapareció en las capas altas de la atmósfera en pocos segundos. No hubo explosión sónica, no dejó rastro de humo, no quedó nada atrás, salvo una multitud de personas en la orilla haciéndose la misma pregunta. ¿Qué es lo que acabamos de presenciar? Cada invierno, el lago Baikal se congela formando una capa de hielo de más de 1 metro de espesor, con la resistencia suficiente para soportar el paso de camiones pesados. Los científicos ya tienen conocimiento sobre los enormes anillos de hielo que pueden verse desde el espacio, grandes circunferencias de varios kilómetros de diámetro, producidas por corrientes cálidas en rotación, y por el gas metano, que asciende desde el fondo lacustre. Esa sección ya es ciencia comprobada. Sin embargo, los habitantes de la isla de Olhón continúan encontrando algo que la teoría del metano no logra descifrar. Se trata de pequeñas aberturas circulares en el hielo, totalmente simétricas, con bordes tan limpios que parecen cortados por una máquina, de igual forma que si un objeto hubiera perforado 1 metro de hielo macizo desde la parte inferior, barrenados desde abajo. Los investigadores del fenómeno OVNI los denominan heridas de salida, conductos perforados en la superficie congelada por naves sumergidas que abandonan el lago,
Los escépticos no poseen ninguna explicación alternativa registrada. Los agujeros sencillamente surgen cada temporada invernal, y nadie ha logrado descubrir qué los ocasiona. Ahora dejamos de lado los testimonios de los testigos. Debido a que este próximo expediente proviene de los instrumentos de medición, en los años 60, las estaciones de rastreo hidroacústico soviéticas en el Baikal realizaban pruebas de escucha secretas cuando sus radares sonares detectaron algo en la columna de agua profunda. El elemento se desplazaba a una velocidad que superaba los 370 kilómetros por hora. Bajo el agua. Permítanme poner esto en perspectiva para entenderlo mejor. Los submarinos más veloces que se han construido difícilmente logran pasar los 80 kilómetros por hora. Dado que el agua es aproximadamente 800 veces más densa que el aire y destruye los navíos por la resistencia y la cavitación. A una velocidad de 370 kilómetros por hora, la sola fricción desintegraría cualquier casco que los seres humanos sepan fabricar. La única manera teórica de lograrlo es la supercavitación, que consiste en envolver toda la nave en una burbuja de gas para que nunca tenga contacto directo con el agua. Los soviéticos dedicaron décadas a buscar esa tecnología y jamás se aproximaron a tales cifras. Por lo tanto, en los años 60, en un lago siberiano aislado, ¿qué era exactamente lo que estaban siguiendo? En las décadas de 1970 y 1980, los primeros satélites de vigilancia militar, equipados con sensores infrarrojos, sobrevolaban Siberia y Tinin. Al pasar por encima del Baikal, registraban constantemente algo muy extraño. Eran enormes estallidos de calor que se propagaban hacia arriba desde lo más profundo del hielo invernal, surgiendo de repente para luego desvanecerse. Los científicos tienen una posible explicación para esto. El lago se localiza sobre una fosa tectónica activa, por lo que el agua se filtra varios kilómetros hacia la corteza terrestre caliente y vuelve a subir en forma de columnas térmicas. De hecho, en ciertas líneas de falla, la emisión de calor local llega a multiplicarse cientos de veces en comparación con el promedio de la región. Se trata de un proceso completamente real. Sin embargo, los investigadores de objetos submarinos no identificados prestan atención al comportamiento de estas señales y no al sistema hidrotermal. Algunos de estos registros de temperatura eran gigantescos. Se concentraban en un punto específico y permanecían inmóviles en el fondo del lago, comportándose de igual manera que un motor encendido en reposo. Su postura es tan directa como inquietante. Sostienen que el satélite no detectaba chimeneas naturales, sino que observaba naves nodrizas manteniendo su temperatura estable. Regresamos al pueblo de Kurma, ya que esta localidad se niega a quedar en el olvido. En 1987, más de 2 décadas antes del avistamiento de la nave con forma de V, un grupo de lugareños liderados por un hombre de la zona llamado Valery Rudentsov observó un disco metálico que flotaba en completo silencio sobre la superficie del agua. Calcularon que poseía un diámetro de unos 70 metros, lo que equivale a las 2/3 partes de una cancha de fútbol. En ese momento, el artefacto encendió una luz, proyectó una brillante columna de color púrpura fluorescente en dirección vertical hacia el fondo del lago, moviéndose de forma pausada, exactamente del mismo modo en que una embarcación de exploración rastrea el suelo marino, independientemente de lo que buscaba. Parece que lo localizó o desistió, puesto que el destello se apagó y el platillo se elevó a gran velocidad hacia el firmamento hasta desaparecer. Vale la pena plantearse la pregunta lógica: ¿por qué una estructura de tales dimensiones dedicaría su tiempo a explorar el lecho del lago más profundo del mundo, a menos que aquello que busca en el fondo sea de su propiedad? Los astronautas toman fotografías del lago Baikal desde la Estación Espacial Internacional cada temporada invernal, y a lo largo de los años los expertos que analizan esas capturas han detectado elementos que no deberían encontrarse allí.
se aprecian gigantescas figuras geométricas por debajo de la superficie congelada, líneas totalmente rectas. Incluso, en una imagen muy conocida, se observa una silueta que se asemeja de forma evidente a un rostro enorme que mira hacia arriba a través del hielo. La explicación más lógica indica que se trata de rupturas en la superficie, crestas provocadas por la presión y grietas vueltas a congelar que forman figuras por pura casualidad. Del mismo modo en que hallamos formas de caras en las nubes, es muy probable que así sea. Sin embargo, quienes defienden el misterio plantean un detalle más complejo. Estas formas vuelven a aparecer en los mismos sectores año tras año. Su postura señala que no estamos contemplando grietas aleatorias, sino que se observa el contorno superior de una estructura edificada en el fondo, la cual proyecta su diseño geométrico hacia la capa de hielo. Este hallazgo parecía ser la prueba definitiva. Investigadores independientes que utilizaban radares sonares en el Baikal informaron haber descubierto líneas perfectamente rectas en el fondo, las cuales se cruzaban formando ángulos rectos, creando una red extendida sobre el lodo que simulaba el mapa de calles de una urbe sumergida. Durante mucho tiempo, esto alimentó las hipótesis sobre una gigantesca instalación artificial enterrada bajo los sedimentos. No obstante, los documentos desclasificados aportaron un giro propio de una novela policíaca. Entre los años de 1979 y 1987, la Marina soviética llevó a cabo un estudio hidrográfico secreto en todo el lago, navegando en sus barcos a través de rutas de búsqueda perpendiculares muy estrictas para trazar el mapa del lecho. Cuando esa información confidencial se integró posteriormente en los primeros mapas digitales, el programa informático unió los trayectos originales del estudio generando errores de renderizado, líneas fantasmas con apariencia de estructuras sólidas. De este modo el caso quedó resuelto, aunque queda un cabo suelto. La Armada estuvo cartografiando todo el suelo del lago, en absoluto secreto, durante 8 años seguidos. Puede que la cuadrícula sea un error técnico, pero la duda sobre qué intentaban localizar no lo es. Años antes del avistamiento de la nave con forma de cigarro, la localidad de Lisbianca ya había presenciado un hecho increíble. Una noche de 1971, varios lugareños observaron una enorme esfera brillante que bajaba de manera silenciosa desde el cielo oscuro rumbo al lago. Todos los espectadores se prepararon para un fuerte impacto. Este nunca ocurrió. El objeto hizo contacto con la superficie de forma tan delicada como una hoja al caer. Flotó por unos instantes y luego se deslizó por debajo del agua sin provocar salpicaduras, oleajes ni el más mínimo ruido. Los ingenieros te dirán que ese es el dato más desconcertante de todo el expediente. Chocar contra el agua desde el aire equivale a estrellarse contra el hormigón, motivo por el cual los aviones accidentados se destruyen por completo. Ingresar al agua en total silencio exige controlar la capa de transición entre el aire y el líquido, de formas que la tecnología humana todavía no logra comprender. Quien haya construido esa esfera resolvió un desafío que nosotros aún no desciframos. Por último, existen los registros documentales. Investigadores de la talla de Vladimir Azasha, quien fue oficial de la Armada soviética, dedicaron años a señalar los documentos de la Marina que prueban décadas de contactos submarinos en el Baikal. El comportamiento descrito en esas bitácoras es constante y frustrante. Los encargados de los radares detectaban objetos muy veloces y con gran capacidad de maniobra en las fosas más profundas. El ejército enviaba sus mejores recursos para seguirlos, incluyendo submarinos nucleares que oficialmente no existían. Cada persecución terminaba exactamente de igual forma. Los objetivos realizaban ascensos verticales inmediatos y giros imposibles, movimientos que superan los límites físicos de cualquier navío conocido, dejando a los soviéticos rezagados sin esfuerzo. Piensa en el significado de esto. Las fuerzas militares más desconfiadas del planeta, dentro de su propio campo de pruebas de alto secreto,
eran superadas en sus propias aguas y no tenían ninguna capacidad para evitarlo. Sin embargo, el aspecto más misterioso de este relato no radica en los aparatos mecánicos, se encuentra en lo que el propio lago resguarda en su interior. Esto se debe a que el Baikal también rompe con las normas de la biología y de la geología. Y hacia ese punto nos dirigiremos a continuación. En 1958, un avión comercial Tupolev Tu-104 se estrelló en el lago Baikal. Los pescadores de la zona aseguraban haber visto un disco plateado siguiendo de cerca a la aeronave en sus últimos instantes. Y pronto se corrió el rumor de que el último mensaje de radio del piloto describía que eran perseguidos por un ovni antes de caer. Durante décadas esa fue la versión conocida. Sin embargo, los expedientes de aviación desclasificados muestran una realidad más fría y humana. El Tu-104 era el primer reactor comercial de la Unión Soviética y resultaba peligrosamente inestable a gran altura. Ante la turbulencia, solía sufrir un fenómeno que los pilotos bautizaron con temor como el agarre. Un repentino e incontrolable ascenso de la nariz que podía lanzar al aparato miles de metros hacia arriba en segundos, dejando a los motores sin aire hasta apagarlos y hacer que el avión cayera en picada de forma irreversible. Esto es casi con total certeza lo que acabó con la vida de los pasajeros. Entonces, ¿por qué sigue vivo el mito extraterrestre? Porque el Ministerio de Aviación Civil soviético ocultaba cada accidente para proteger el prestigio del Estado. No informaban nada al público, y cuando el gobierno responde con el silencio, las personas llenan ese vacío con monstruos. El ocultamiento no tapó a un ovni, sino que lo creó. Ahora es el propio lago el que empieza a romper las reglas establecidas. Existe un fenómeno denominado gigantismo abisal, en el cual las criaturas que habitan en la aplastante oscuridad del océano crecen mucho más que sus parientes de aguas poco profundas. Se supone que esto solo ocurre en los mares salados. No obstante, el Baikal, un lago de agua dulce, ha generado su propia variante. En el fondo del lago habita el Acanthogramarus victori, un crustáceo fotografiado por la investigadora Olga Kamenskaya. Sus parientes de la superficie son diminutos, miden apenas unos milímetros. Esta criatura alcanza más de 7 centímetros de longitud, con un cuerpo carmesí cubierto de espinas que realmente parece de otro planeta, avanzando sobre el sedimento congelado como un carroñero de las profundidades. Lo que hace posible esto es que el Baikal se mantiene muy bien oxigenado hasta el fondo, alimentado por fuertes corrientes verticales que permiten respirar incluso al abismo. Un lago de agua dulce no debería albergar monstruos marinos, pero este sí lo hace. Escondido dentro de la fama del lago, existe un relato sobre un tesoro que los historiadores todavía no logran concluir. Durante la Guerra Civil Rusa, el almirante Kolchak controlaba una impresionante cantidad de las reservas de oro del Imperio ruso, las cuales trasladaba en un ferrocarril por toda Siberia. Múltiples crónicas aseguran que una sección de ese tesoro, tal vez cientos de toneladas del metal precioso, cayó en el lago Baikal cuando un tren se descarriló cerca de la orilla. Misiones modernas con submarinos han informado sobre indicios muy llamativos en el fondo, como viejas cajas de madera e incluso destellos identificados como lingotes de oro atorados entre las rocas. Sin embargo, jamás se ha rescatado ni comprobado nada de forma oficial. El oro de todo un imperio podría estar reposando en la oscuridad y el frío en este preciso instante, a más de 1,5 kilómetros bajo la superficie, en aguas demasiado profundas y aplastantes como para poder alcanzarlas. Dentro de los seres vivos más asombrosos del Baikal destaca el golomianka, conocido también como el pez de aceite del Baikal. Es un animal casi transparente, con un cuerpo libre de escamas que destella tonos rosas y azules, y habita en profundidades extremas. Los primeros científicos pensaban que su existencia era imposible, un pez que rompía con los principios de su propia especie. Carece de vejiga natatoria,
una característica que le permite soportar variaciones gigantescas de presión mientras viaja desde el fondo hacia la superficie durante las noches para alimentarse. El secreto se encuentra en su grasa. Hasta la tercera parte del peso de su cuerpo corresponde a lípidos de baja densidad, un aceite tan abundante que le otorga flotabilidad casi por completo. No obstante, ese beneficio representa a la vez su perdición. El Golomyanka subsiste únicamente en aguas muy cercanas a la congelación, y si se le traslada a la luz solar o a ambientes cálidos por encima de los 10 grados Celsius, no solamente pierde la vida, su organismo literalmente se deshace, disolviéndose hasta que no queda nada más que su estructura ósea y una mancha aceitosa. Además, sus ojos, desarrollados para un entorno sin claridad, únicamente distinguen el blanco y el negro, debido a que en el abismo los colores jamás tuvieron ninguna utilidad. Durante siglos, las leyendas tradicionales de Siberia advirtieron sobre una zona en el lago donde las embarcaciones son arrastradas hacia el centro de la Tierra, un portal sin fondo que engulle cualquier cosa que flote demasiado cerca. Esto se escucha como una simple fantasía, hasta que lo comparas con los mapas modernos del lecho marino, el punto de mayor profundidad del Baikal, situado a unos 642 metros en línea recta hacia abajo. Se localiza justo por encima de una gigantesca falla tectónica con una intensa actividad. Esa falla se mueve, el agua genera corrientes de convección, y el resultado son flujos reales y físicos que giran en espiral hacia abajo. Verdaderos remolinos en los sitios exactos que mencionaban los antiguos relatos. Los pobladores que crearon ese mito no contaban con sonares, submarinos ni formas de observar el fondo. De algún modo, identificaron el lugar preciso donde el lecho del lago se transforma en una falla en constante agitación, y advirtieron a sus hijos que se mantuvieran alejados de allí. Este es el dato que cambia por completo la perspectiva de todo el lago. Por debajo del agua del Baikal se extiende una capa de sedimentos que mide entre 6 y 11 kilómetros de espesor. Piensa en eso por un momento. El agua alcanza más de 1,5 kilómetros de profundidad. Y luego, debajo de eso, el lodo continúa descendiendo por varios kilómetros más. Esto significa que el verdadero suelo de roca firme de esta fosa se ubica a mayor profundidad dentro de la corteza de la Tierra que lo que se encuentra el fondo de la fosa de las Marianas respecto al nivel del mar. La cicatriz de mayor profundidad del océano se queda corta ante el Baikal. Todo aquello de lo que hemos hablado esta noche, los buzos, los destellos, las naves, absolutamente todo, ocurrió en la delgada superficie superior de una grieta en nuestro planeta que resulta casi imposible de comprender. Y el misterio final es el más gigantesco de todos. El lago Baikal no es en realidad un cuerpo de agua común. Se trata de una fosa continental, un punto geográfico donde la corteza de la Tierra se está separando, abriéndose a una velocidad aproximada de 4 milímetros cada año. Esto se escucha como una cantidad insignificante, pero a escala del tiempo geológico resulta algo imparable. Los geólogos que estudian el Baikal no lo catalogan como un lago antiguo. Lo consideran un océano joven, un mar que se encuentra en pleno proceso de nacimiento. Dentro de millones de años, si esta separación continúa, Siberia podría quedar dividida por agua salada y el Baikal podría transformarse en el próximo gran océano del planeta. Así que cuando los científicos se preguntan por qué un lago de agua dulce alberga colosos marinos, profundidades abisales y misterios propios del mar, la respuesta podría estar a la vista de todos. El Baikal ya actúa como un océano, porque eso es justamente lo que está llegando a ser muy lentamente. Por lo tanto, ¿en qué situación nos deja todo esto? Hemos analizado 20 encuentros diferentes. Algunos de ellos, como el accidente del avión de pasajeros y la cuadrícula detectada en el fondo, se aclaran por completo bajo la fría lógica de los documentos desclasificados, tal como debe ocurrir en las investigaciones verdaderas. Sin embargo, existen otros casos que se resisten a ser cerrados.
una esfera brillante a más de 1 kilómetro de profundidad, donde la luz es imposible que exista. Elementos detectados en los radares sonares militares que se desplazan a velocidades que deberían destruirlos. Submarinos nucleares superados en velocidad dentro de sus propias zonas secretas de entrenamiento. Y 7 buzos que intentaron alcanzar algo en el fondo del lago más profundo del mundo y que fueron expulsados con graves daños corporales, de los cuales 3 jamás regresaron con vida a sus hogares. Tienes la opción de pensar que los soviéticos se toparon con seres de otro planeta. También puedes considerar que se enfrentaron a un lago tan radical que es capaz de fabricar sus propios mitos. Pero después de todo lo que acabamos de exponer, la postura más complicada de defender es que allí no ocurrió absolutamente nada. El Baikal resguardó sus misterios durante 4 décadas detrás de una barrera de censura gubernamental. Actualmente los expedientes están disponibles y las dudas tienen más fuerza que las respuestas conocidas. Si esta es la clase de relatos de los que deseas conocer más, los expedientes ocultos y los avistamientos que las autoridades intentaron borrar de la historia, entonces suscríbete y permanece en este canal, ya que la próxima investigación nos llevará todavía más profundo en aguas que los gobiernos preferirían que olvidaras. Déjame saber en la sección de comentarios cuál de estos 20 encuentros te parece imposible de justificar. En mi caso, siempre serán los buzos del año 1982, debido a que a 3 familias se les notificó que sus hijos habían fallecido en un simple percance, y la realidad permaneció guardada en una caja fuerte hasta el día de hoy. Muchas gracias por dedicarnos tu tiempo, y te esperaré en nuestro próximo viaje hacia las profundidades. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.